Muy buenas noches, una vez más le damos la bienvenida a todos ustedes que nos regalan su atención para escuchar estos eh, prácticos estudios y de esta manera poder entender un poco más lo que el Señor a través de las Escrituras nos dice. Este programa hace aproximadamente un mes que nos dedicamos a compartir algunos videos de carácter doctrinal, ¿sí? Con temas doctrinales. Lo titulamos Estudiemos la Biblia, y es lo que realmente hacemos y queremos hacer, ¿sí? Pero no solo, queremos hacerlo en compañía de ustedes. Ya hay 2 videos que se han publicado a través de YouTube, y uno de los videos habla referente al bautismo, hablaba sobre el bautismo y habla sobre si el bautismo salva, si es necesario el bautismo para la salvación. Y en el primer video estudiamos algunos textos, algunos versículos importantes que hablan sobre ese tema. Tocamos, si bien recuerdo, tocamos Marcos capítulo 16, versos 15 y 16. Luego tocamos qué es el mandamiento. Luego tocamos el cumplimiento del mandamiento en Hechos capítulo 2, versos 37-38, hablando de ese gran día en el cual se establece la iglesia, en el día de Pentecostés por primera vez. Y a la pregunta que se le hace a Pedro, ¿verdad?, sobre qué podemos hacer, Pedro responde que era necesario arrepentirse, pero que también era necesario ser salvo para el perdón de los pecados. Luego leímos de manera más precisa en Primera de Pedro capítulo 3, el verso 21, que dice que el bautismo nos salva. Es decir, que en 3 textos pudimos analizar con una mediana profundidad que el bautismo obviamente sí es necesario para la salvación. Hoy vamos a estar analizando también un par de versículos. Esperamos que podamos ser breves, ¿sí?, para no hacer el estudio tedioso ni cansón. Y vamos a entrar en materia, no sin antes invitarle a que recuerden pues suscribirse, ¿sí?, darle allí a la campanita y estar así de esta manera atentos a todos los estudios que vamos a estar realizando a través de esta plataforma, como lo es YouTube. Muy bien, el bautismo salva, es necesario el bautismo para la salvación. Pues analizando los textos del primer estudio, el resultado a esa pregunta es que sí es necesario para la salvación. Hoy vamos a estudiar 2 textos, también algunos versículos en el libro de Juan, y vamos a estar estudiando algunos textos usando como base Juan capítulo 3, verso 1 al 6, y vamos a estar usando también Colosenses capítulo 2, verso 11 y 12. Y ya para entrar en materia de una vez, vamos a buscar en el libro de Juan, a ver qué nos dice el libro de Juan. Capítulo 3. Vamos a agrandar aquí un poquito para tener una mayor visibilidad. Y vamos a estar leyendo de manera completa lo que dice acá hasta el verso 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Y dice el texto de la siguiente manera: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Y vamos a ir de una vez desglosándolo. Yo quería leerlo completo para después ir poco a poco detallándolo, ¿sí?, interpretándolo.
exponiendo o enseñando el significado de estos versículos. Sin embargo, vamos de una vez a entrar en materia. Dice el texto que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Y esta palabra que está aquí, este hombre era un principal. La palabra principal hace referencia a un hombre que tenía autoridad, cierta autoridad religiosa, ¿sí? Y hablando de los fariseos, pues entre los fariseos este era un hombre reconocido como una autoridad. Dice la Biblia que era un principal entre los judíos. Bueno, este hombre, dice el versículo 2, que vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Noten, aquí vale la pena notar que es probable que este hombre, aunque un principal de los fariseos, estaba reconociendo la naturaleza de Jesús, del Hijo de Dios, y como prueba, él hace referencia al poder, es decir, a las señales que Jesús hacía, a los milagros que Jesús hacía. Y repitiendo aquí el texto, él dice: sabemos que has venido de Dios como maestro. Es decir, procede de Dios. Él reconoce que procede de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Sí? Esa es la prueba que tenía Nicodemo de que Jesús procedía de Dios. Pero la respuesta que Jesús le da no es nada coherente con lo que Nicodemo le está diciendo. Llega Jesús y le dice de manera sorpresiva: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Aquí nada tiene que ver lo que está diciendo Jesús con lo que antes estaba anunciando Nicodemo. ¿Por qué esto? O sea, ¿por qué Jesús le responde de esta manera? Bueno, es que aunque este hombre quiso de alguna manera reconocer a Jesús, ¿sí? Darle reconocimiento, Jesús simplemente se fue o se orientó a la necesidad que este hombre tenía. Y la necesidad que este hombre tenía era nacer de nuevo. Y la respuesta de Jesús dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bueno, aquí tenemos dos cosas. Tenemos que hay que nacer de nuevo para poder ver lo que equivale a entrar. ¿Sí? La palabra ver aquí, algunas traducciones la interpretan como la expresión entrar. ¿Dónde? Bueno, al reino de Dios. Eso es lo que dice. ¿Pero qué es el reino de Dios? Muchos aquí dicen que equivale al cielo, a la morada celestial. Sin embargo, haciendo unas pequeñas deducciones aquí, bueno, nosotros vemos que tanto Juan como Jesús anunciaron el reino, ¿sí? Anunciaron el reino. Si vemos, por ejemplo, en el capítulo 3 del libro de Mateo, luego vamos a volver acá. En el capítulo 3 del libro de Mateo, el verso 1 y 2 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vemos acá que Juan hace el anuncio de la venida futura de un reino, ¿sí? Está anunciando un reino. Se ha acercado. Estamos hablando de futuro porque no dice Juan que el reino ya está, que está presente o que ya existe. No. Dice que el reino de los cielos se ha acercado.
es decir, está próximo, está cerca. Y luego, más adelante, nosotros en el capítulo 4 podemos leer también a Jesús anunciando el reino. En Mateo capítulo 4, en el verso 17, acá dice que Jesús cuando comenzó su ministerio, cuando comienza su ministerio, dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos. Fíjense que usa las mismas palabras que usó Juan. Dice: ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, tanto Jesús como Juan están anunciando un reino que se aproxima, un reino que se acerca. Pero siguiendo aquí con el relato de Juan capítulo 3, no sin desenfocarnos de esto, ¿verdad? De esto tan curioso. Una pregunta, o no una pregunta, unas respuestas que dio Jesús que nada tienen que ver con las palabras de este hombre Nicodemo, ¿verdad? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús no le respondió algo que tuviera que ver con eso que él dijo. Jesús se fue al punto de la necesidad de este hombre. ¿Y cuál era la necesidad de este hombre? Bueno, que este hombre tenía que nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. ¿Sí? En algunos estudios que hemos hecho acá con los hermanos, hemos estudiado el tema del reino. Y cuando se menciona la palabra reino en el Nuevo Testamento, se hace una clara referencia a la iglesia. A la iglesia, ¿sí? Que estaba profetizada la iglesia. Se hace una clara referencia. Entonces, obviamente, una persona que no entra a la iglesia, que no puede entrar a la iglesia, lo cual es el reino del Señor, bueno, tampoco puede entrar al reino de los cielos, ¿verdad? No puede entrar al reino de los cielos. En el capítulo 15 del libro de Corintios, nosotros leemos donde dice que Jesús debe entregar el reino al Padre, ¿verdad? Es decir, este reino, la iglesia, debe ser entregado al Padre. Eso dice el texto. Eso lo vamos a buscar aquí en 1 Corintios capítulo 15, de manera rápida. A ver, no quería tocar este texto, pero sí vamos a tener que buscarlo para poder tener claridad con respecto a lo que es el reino, o a qué se refiere el reino, en las palabras de Jesús y en las palabras de Juan el Bautista. Muy bien, aquí en 1 Corintios capítulo 15, verso 24, dice que luego vendrá el fin, cuando Cristo entregue el reino al Dios y Padre. Dice, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él reine, es decir, Jesús, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y aquí no quiere decir que Jesús deja de reinar, ¿sí? Porque aquí no podemos interpretar eso así. Obviamente Jesús sigue reinando en el cielo, pero aquí en la tierra ya Jesús cesa su reinado para luego seguir reinando junto con el Padre en el reino de los cielos. Entonces, ese reino que Jesús entrega al Padre, obviamente hace una clara referencia a la iglesia. Eso es lo que Jesús viene a buscar, ¿sí? Según Efesios capítulo 5 dice que Jesús viene a buscar una iglesia santa y sin mancha, ¿verdad? Para presentarla ante Dios. Entonces, aquí tenemos nosotros que el reino entonces que Jesús va a entregar al Padre es la iglesia. Y volviendo a el libro de Juan, allí en el capítulo 3, sigue diciendo el texto. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu, fíjense,
no puede entrar al reino de Dios. Muy bien. Bueno, ya vimos a qué se refiere el reino. Ahora lo que tenemos que ver aquí es qué quiere decir nacer de agua y de espíritu. Bueno, algunos dicen que el agua hace referencia al líquido amniótico donde están sepultados los niños, donde están sumergidos los niños en el vientre de la madre, ¿sí? Eso es lo que dicen algunos. Y respecto al espíritu, algunos dicen que es la manifestación milagrosa o la sensación o la experiencia personal o la experiencia milagrosa de una manifestación del espíritu de manera corpórea en la vida del cristiano. Pero esto también lo podemos aclarar un poco si tomamos en cuenta el contexto, ¿verdad? El contexto. Primero, este hombre como fariseo, obviamente él había rechazado el bautismo de Juan el Bautista. Dice la Biblia que los fariseos y los intérpretes de la ley habían rechazado el bautismo de Juan el Bautista. Eso lo podemos ver en Lucas capítulo 29, verso 30. Lucas capítulo 29, verso 30. Lucas capítulo 7, versos 29 y 30. Fíjense lo que dice. Dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los designios de Dios respecto a sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Entonces, si hay algo que rechazó Nicodemo, podemos entender, fue la posibilidad de ser bautizado. Y es por ello que Jesús en el versículo 5 dice a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, aquí en este versículo tenemos dos cosas muy importantes. Tenemos que el reino de Dios hace una referencia clara a la iglesia que se estaba acercando, era el reino que se iba a establecer después de la muerte de Cristo en el día de Pentecostés. Para formar parte de ese reino era necesario nacer de agua y del Espíritu. Vamos a prestar atención a lo que dice Pedro en Hechos capítulo 2, cuando se establece la iglesia por primera vez el día de Pentecostés. Después de predicar ese sermón, ese tema lo tocamos en el primer estudio, pero va a hacer un repaso aquí, porque esto guarda una relación con lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo sobre nacer de agua y de espíritu. Y acá, después que Pedro predica ese sermón el día de Pentecostés, dice que los fariseos y todas las personas que estaban allí, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y fíjense ustedes acá, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ellos iban a recibir algo del Espíritu Santo. Y aquí es donde está, ¿sí? Una interpretación más clara de lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo sobre nacer de nuevo. El nuevo nacimiento tiene que ver con el bautismo y recibir el don. La palabra don quiere decir regalo. Y recibir el regalo del Espíritu Santo era recibir también su revelación. La revelación de la voluntad de Dios. Ese es el regalo. Recibir la revelación, lo que el Señor quiere que nosotros conozcamos, que corresponde a su voluntad para nosotros hacerlo como cristianos. Muy bien, volvemos otra vez a Juan, capítulo 3, y
Otras razones por las cuales nosotros tenemos que asumir que acá se está hablando del bautismo es por lo que en esos días donde Nicodemo aborda a Jesús de noche, de manera paralela también estaba Juan predicando sobre el bautismo para perdón de los pecados, para arrepentimiento y para perdón de los pecados. Si nosotros leemos el contexto de acá de este mismo capítulo, bueno, noten que aquí dice en el verso 22, aquí en el verso 22, dice que después de esto, ¿después de qué? Bueno, después que terminó la conversación con Nicodemo, dice que vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos. ¿Con quiénes? Con sus discípulos. Y bautizaba. Y luego dice el verso 23, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas y venían y eran bautizados. Entonces, de manera indudable, aquí en el relato, en la conversación que tiene Jesús con Nicodemo, el tema que Jesús está tratando aquí con Nicodemo es la necesidad de este hombre ser bautizado, tomando en cuenta lo que acabamos de leer en Lucas capítulo 7, en el verso 29, verso 30, donde dice que ellos, como fariseos, como intérpretes de la ley, ellos rechazaron el bautismo de Juan para arrepentimiento y para perdón de pecados. Y Jesús le habla sobre la necesidad de este bautismo, es decir, le habla sobre la necesidad de nacer de nuevo. El verso 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Este versículo aquí simplemente lo que aclara es que el nacimiento del cual le está hablando Jesús a Nicodemo no tiene nada que ver con el nacimiento biológico, ¿sí? Con el nacimiento de la carne. No, tiene que ver con un hecho o un acontecimiento meramente espiritual. Dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Una persona cuando nace de agua, nace de espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora esa persona va a recibir instrucciones del Espíritu, va a recibir educación, orientación, sabiduría, conocimiento de la voluntad de Dios procedente del Espíritu. Eso es lo que va a suceder. Bueno, dijimos que íbamos a tocar dos textos. Espero haber hecho un discernimiento satisfactorio ahora para ustedes que escuchan. Y vamos ahora a analizar otro versículo. Este estudio es un poco para reforzar el primero, ¿sí? Donde obviamente se demuestra a través de textos claros de las Escrituras que el bautismo sí es necesario para la salvación. Hay gente que dice, bueno, pero es que si una persona se salva y sigue pecando, va a ser condenado. Sí, obviamente así es. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 3 verso 4 que la paga del pecado es la muerte, es decir, la condenación. Y el Señor no es solapador del pecado. El bautismo lo que hace en la vida del hombre es lavar o perdonar los pecados pasados, no los pecados futuros. No tiene nada que ver con pecados futuros, ¿sí? Como enseñan algunas denominaciones, sino que a través del bautismo al hombre le son perdonados aquellos pecados de los cuales el hombre se arrepiente. Y de ahí en adelante, bueno, el hombre, así como Jesús le decía a aquellas personas que sanaba, ¿verdad? Vete y no peques más para que no te acontezca algo peor. Entonces, debemos tomar en cuenta que
cuando una persona es sanada del pecado, bueno, también debería mantenerse sano, ¿verdad? Debería mantenerse obediente, debería mantenerse firme en la fe, ¿sí? Porque una persona que peca, pues después de haber conocido la verdad, según Hebreos capítulo 10, dice que lamentablemente ya no va a quedar más sacrificio, ¿verdad?, por su pecado, sino una horrenda expectación y el borde juicio que ha de devorar a todos aquellos que son desobedientes. Entonces, lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que es necesario nacer, es necesario obedecer este mandamiento de ser bautizado para a través de él ser perdonados nuestros pecados pasados y nacer o resucitar a una vida nueva, ¿sí? Nacer de nuevo. Vamos ahora al otro texto, que es Colosenses, capítulo 2, los versos 11 y 12. Colosenses capítulo 2, verso 2, dice lo siguiente, en él también fuisteis, circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Aquí se está hablando de la admisión con la integración de los cristianos gentiles a la salvación, ¿verdad? Dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. ¿Qué era la circuncisión? ¿De qué trataba la circuncisión? Es lo que nos compete ahorita, ¿verdad? Cuando se habla de la circuncisión, ¿de qué se está hablando? ¿Qué significa? ¿Esta palabra qué representa? Bueno, todos sabemos que en la antigüedad, después del capítulo 15 del libro de Génesis hasta el verso 17, por allí, ¿verdad?, se habla de el pacto que Dios hizo con Abraham, de que en él a él le iba a dar descendencia y que su descendencia iba a ser incontable como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y el convenio, ¿verdad? Porque la palabra pacto, el pacto que Dios hizo con Abraham, eso significa convenio. El pacto que Dios hizo con Abraham, bueno, fue la circuncisión. La circuncisión consistía en cortar el prepucio a los 8 días de nacido del niño, ¿sí? Esa era la circuncisión. Y esto tenía una representación distintiva. La representación distintiva era que un judío, ¿verdad?, tenía que tener esa señal. Un judío, un hebreo, un israelita tenía que tener esa señal. Esa era una señal distintiva de ser hebreo, ¿verdad? Era un distintivo de orgullo de los judíos. Y el asunto acá es que se menciona una circuncisión distinta. Bueno, la circuncisión era un pacto, eso hay que tomarlo en cuenta. Primeramente era un pacto con Israel. Vamos a ver Hechos, capítulo 7. Vamos a tratar de hacer esto rapidito, ya que nos extendimos un poco en el primer punto, donde Nicodemo tiene una conversación con Jesús. Bueno, el 7, vamos al verso 4 hasta el verso 8 dice, fíjense, verso 4 hasta el verso 8. Dice lo siguiente: entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Aquí estamos hablando de Abraham, obviamente. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Imagínense ustedes, aquí obviamente se está hablando de la tierra de Israel en los tiempos de los apóstoles. Aquí Esteban está haciendo mención de que esa es la tierra donde ellos habitan
¿verdad? Esa es la tierra que Dios había prometido a Abraham. Es decir, era la nación que desde la antigüedad se había establecido para que el pueblo de Israel habitara en ella. Entonces él dice que Abraham salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios lo trasladó a esa tierra, a Israel, en la cual vosotros habitáis ahora. ¿Ves? Es la misma donde Abraham estuvo. Dice, y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Ni siquiera había nacido Isaac, pero ya Abraham tenía la promesa de que esa tierra iba a ser posesión o heredad de su descendencia, ¿verdad? Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena. Y aquí estamos hablando cuando el pueblo de Israel fue hecho cautivo en tierra de Egipto, ¿sí? Cuando los hermanos de José lo vendieron, los hijos de Jacob lo vendieron, y bueno, él fue hecho un esclavo, lo llevaron a Egipto, y en la tierra de, leyendo toda esa historia, en la tierra de Egipto fue donde el pueblo de Israel se desarrolló, se formó, ¿sí? Se agrandó dentro de una nación ajena. Dice que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre, los hicieron esclavos, y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto, noten esto, le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día. E Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Y así sucesivamente cada niño que nacía tenía que ser circuncidado al 8º día de nacido. ¿Sí? Ese era un pacto. Noten ustedes que esta señal o esta circuncisión, ¿verdad? El cortar el prepucio de un niño era el pacto. Era también el distintivo que hacía a un hombre, a una persona, miembro del pueblo de Dios, de la nación de Dios, ¿sí? Del glorioso Israel. Era miembro de esa nación. Otras personas que no eran precisamente hebreos, como los esclavos y ese tipo de personas, ellos también podían formar parte de la nación hebrea, renunciando a su gentilicio, renunciando a su nación, a su patria, ¿sí? Dando por olvidado eso y asumiendo la nacionalidad israelita. Entonces estos también podían ser circuncidados. Muy bien, entonces lo que queremos resaltar aquí es que es un pacto. Es un pacto. ¿Qué es un pacto? La circuncisión es un pacto. Si volvemos a Colosenses, el capítulo 2, donde estamos ubicados, estamos leyendo en Colosenses capítulo 2, versos 11 y 12. Dice, en él también, es decir, en Jesús, fuiste circuncidado, no con circuncisión hecha a mano. Noten ustedes, aquí no se está hablando de la circuncisión donde se le cortaba el prepucio al niño. Aquí se está hablando de una circuncisión distinta. Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Es decir, cuando dejaron de pecar, cuando dejaron la carnalidad, cuando se despojaron del viejo hombre, ¿sí? Entonces, allí también fueron circuncidados. Dice que esa se llama, según acá, se llama la circuncisión de Cristo. Bueno, pero ¿cuál es esa circuncisión? ¿De qué trata esa circuncisión? ¿De qué estamos hablando allí? ¿De qué circuncisión se está hablando? Bueno, el siguiente versículo dice de manera clara de qué se trata esa circuncisión. Dice, sepultados en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. ¿Dónde resucitaron? ¿Dónde murieron y dónde resucitaron? Dice primero en el verso 11 que allí
dejaron, echaron, se despojaron de qué? Del cuerpo pecaminoso. Se despojaron de ese cuerpo pecaminoso en la circuncisión de Cristo. Y aquí dice que la circuncisión de Cristo es el ser sepultado en el bautismo. ¿Ve? En ese bautismo fueron también resucitados. Es decir, que una persona que no se ha bautizado, entonces aún no ha resucitado con Cristo. No ha podido resucitar con Cristo. Dice, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pero aquí lo que nos compete, lo que nos interesa es esta parte, ¿verdad? Obviamente, cuando somos bautizados, tenemos que depositar nuestra fe en el poder de Dios, que levanta de los muertos a Jesús, pero también perdona nuestros pecados, redime nuestras culpas, ¿sí? Y nos hace santos. Eso lo hace el poder de Dios. Pero para que el poder de Dios haga eso en nosotros, entonces nosotros tenemos que cumplir con la circuncisión de Cristo, con eso que dice allí, ¿sí? Eso que dice allí, con la circuncisión de Cristo, lo cual es ser sepultados en el bautismo. Es necesario ser sepultados en el bautismo. ¿Para qué? Bueno, para que a través del bautismo también seamos resucitados con Cristo. Una persona que no ha sido bautizada, entonces aún no ha tenido una resurrección espiritual con Cristo. ¿Por qué lo digo? ¿Porque quiero? No, lo digo porque allí lo dice. Lo digo porque el texto es claro. Entonces, una cosita más. A los gentiles se les llamaba incircuncisos. A los gentiles se les llamaba incircuncisos. Si nosotros leemos Efesios, capítulo 2, y leemos el verso 11 y 12, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, es decir, los no judíos, todos aquellos que no eran judíos, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Antes se les llamaba incircuncisos a aquellos que no eran judíos. Estos, dice el verso 12, en aquel tiempo estaban sin Cristo, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, no tenían nada que ver con el pueblo santo de Dios, eran ajenos a los pactos de la promesa, es decir, no tenían nada que ver con las leyes de Dios, porque las leyes de Dios, así como la circuncisión, eran exclusivas para el pueblo de Israel. Y entonces estos estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Se dan cuenta? Esos incircuncisos estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero leemos el verso 13 y dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estaban lejos, haber sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, lo que implica la muerte, lo que implica su muerte. Volvemos a Colosenses, ya para terminar, ya para finiquitar, hacemos un repaso. Bueno, creo que aquí no existe ningún tipo de duda en ninguno de los textos que hemos leído hoy, tanto Juan capítulo 3, verso 1 al 6, donde el Señor tiene un intercambio de palabras con Nicodemo, este hombre principal de la ley, una autoridad religiosa, y luego leyendo lo que dice Colosenses, en el capítulo 2, también allí los versos 11 y 12, vemos claramente que el bautismo se menciona como una necesidad para poder, primero, entrar al reino de Dios, lo que significa ser parte de la iglesia y posteriormente formar parte de esa iglesia que el Señor lo viene a buscar para también morar en el reino de los cielos, ¿verdad? Es decir,
es necesario para entrar, así le dijo el Señor a Nicodemo, ¿verdad? Que el que no nace de agua y espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entrar al reino de Dios es que no puede entrar a la iglesia. Y una persona que no pertenece a la iglesia, que no forma parte del cuerpo de Cristo, obviamente no va a formar parte tampoco de la vida eterna ni del reino de los cielos, ¿sí? No va a entrar, no va a morar en las moradas celestiales eternas, por un lado. Y luego vemos que en Colosenses, capítulo 2, versos 11 y 12, dice que es necesario cumplir con este requisito, ¿verdad? Que es a manera de pacto. Es un pacto como era el pacto de la circuncisión con los israelitas. Sí, es el pacto donde pactamos con nuestro Dios a través del bautismo. Es la circuncisión de Cristo, el bautizarse, el ser sepultado en agua, esa es la circuncisión de Cristo. Una persona que no cumple con esos requisitos, así como los israelitas, si no se circuncidaban, entonces obviamente no formaban parte del pueblo de Dios y todos los beneficios que le correspondían. Así tampoco hoy día, si nosotros no cumplimos con el mandamiento, si no cumplimos con el mandamiento de ser circuncidados a través del bautismo, tampoco vamos a poder disfrutar de los beneficios que nos brinda, lo cual es heredar las moradas celestiales eternamente. Bueno, espero que el análisis de estos textos nos ayude, ¿verdad? Y les ayude a ustedes a comprender que el bautismo realmente sí es importante y no como enseñan las denominaciones, que es a través de una oración de fe o a través de otros métodos que la Biblia no enseña. La Biblia es clara, el Señor dio un mandamiento: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea o el que cree y sea bautizado será salvo, el que no cree será condenado. Que el Señor les bendiga, lo espero para una próxima oportunidad. Recuerde suscribirse al canal y así pues podrá recibir todas las notificaciones de cada video que estaremos subiendo a esta plataforma. Dios les guarde. A Jehová invocaré, Él es digno de loor.